Bienvenido una vez más a su canal Jesús en mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes texto muy conocido de las Escrituras. El Salmo 23. En una ocasión se hizo un estudio cuáles textos de la Biblia eran más conocidos y resultó que el Salmo 23 era uno de esos textos más leídos. Y dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ustedes conocen toda la parte de este salmo. Hay un salmo que en lo particular me gusta mucho y es el Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y toda la parte de este salmo ustedes también lo conocen. Pero miren, el salmo que hoy nos ocupa es el Salmo 90. Y quiero leerlo con ustedes. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formases la tierra, el mundo. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestras edades son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que deben ser temidos? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este Salmo 90, es muy interesante. Es un salmo que pudiéramos decir no tan común. Los salmos fueron escritos por David, los músicos de David. También se conoce Salomón como parte de los escritores de los salmos. Hubieron otros escritores más. Sin embargo, el Salmo 90 es autoría de Moisés. Moisés escribió este salmo y lo hace muy, muy interesante precisamente porque Moisés lo escribió. En las historias, en la literatura, se conoce a Moisés como uno de los escritores más antiguos. Y por lo tanto, si Moisés es uno de los escritores más antiguos, este salmo, entonces, es uno de los salmos más antiguos que la historia puede registrar. Y esto lo hace muy interesante. Ahora, cuando uno lee el Salmo 90 y en el verso 12 uno lee y dice: enséñanos a contar nuestros días, que traiga al corazón sabiduría. Uno quiere preguntarse qué pasaba por la mente de Moisés cuando él escribe esta parte, donde dice: enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Comenzamos a preguntarnos eso. Yo mismo me hice la pregunta y quise investigar por qué Moisés
quiere que el Señor le prolongue o le ayude a contar sus días. Para eso tuve que irme a la historia de Moisés, un poquito más atrás. En los días de Moisés se dio un decreto porque tanto los hebreos como los egipcios creyeron en que iba a venir un libertador. Entonces el faraón se dio cuenta de eso y mandó a matar a todos los niños nacidos en ese tiempo, de 2 años para abajo. La madre de Moisés se dio cuenta de esto. Sus padres prepararon una barquita en forma de canasta y lo pusieron en el río Nilo. Allí mandaban a su pequeña hija para que observara a este pequeño niño y también pudiese darle alimento. Ella cuidaba de Moisés. Pero en los tiempos de Moisés, los egipcios creían en que en el río Nilo estaba el Dios de la fertilidad. Y esto lo hace interesante porque cuando leemos esta historia y vemos que ellos tenían esa creencia, pues entonces uno comienza a preguntarse por qué o qué le llevó a esta hija del faraón tomar este niño y adoptarlo para ella. Veremos un poquito más de esto. Cuando frecuentaba esta hija del faraón a ir al río Nilo, unos de esos días, ella ve esta barquilla que estaba allí flotando y se acerca, sorpresa, allí estaba un niño. Lo que debería hacer es que ella debió llamar a su papá y decirle: mira, aquí hay unos de los niños que tú mandaste a matar. Debió ser esa la parte que ella debió hacer. Sin embargo, ella no lo hizo así. ¿Por qué? Porque ella creía en que en el río Nilo estaba el Dios de la fertilidad. Y como estaba el Dios de la fertilidad, no solo le iba a permitir a ella tener o ser fértil para procrear hijos, sino que ya el niño iba a venir de manera formada. Así se encontró ella cuando encontró el niño, que el río, el Dios de la fertilidad, le había regalado un niño. Cuando María ve esto, su hermana se le acerca y le dice que ella conoce a alguien que pudiera ayudarla a criar a este niño. Y así lo hizo ella. Buscaron, y a quien ella buscó fue a su propia madre. La madre de Moisés tomó a su niño otra vez en sus brazos y aprovechó todo el tiempo y les educó. Les enseñó que él, por la providencia de Dios, iba a ser el libertador de los hebreos. Así se crió Moisés, con la idea, con este concepto de que él iba a ser el libertador. Llegó el tiempo de los 12 años. Moisés tuvo que ir al palacio donde su madre. Cuando estuvo allí, Moisés se preparó como administrador por si él pudiera ser el faraón y así pudiese él libertar al pueblo, los hebreos. Se preparó con estrategia militar por si algún momento también tenía que ser de forma con guerras, la forma en que pudiese libertar a los hebreos. El idioma de los egipcios, también él se preparó con ese idioma para poder él poder manejar todas las cosas y también poder libertar a este pueblo. Así se preparó Moisés, como ser el libertador de los hebreos. Pero unos de esos días, Moisés sale a ver la jornada de los hebreos y ve a uno de estos soldados, los que cuidaban también las jornadas, los egipcios, y ve que está maltratando a unos de los hebreos. Esto le llena de indignación
Moisés tomó a ese egipcio y le dio muerte. Pero uno de esos días, Moisés se le acerca a dos de los que estaban, de dos hebreos que estaban en su tiempo de labor. Y lo ve que están como discutiendo y él se le acerca. Pero sorpresa para Moisés. Mientras él creía que nadie sabía que él había matado a uno de esos egipcios, pues ellos le declararon, le dijeron, no vas a matar como mataste a uno de esos egipcios. Moisés se asustó y esto le permitió huir de ese lugar. Se piensa que cada 40 años en la vida de Moisés sucede algo. Ahora, Moisés se encuentra ya en tierra lejana de donde se había criado. Moisés conoce a Jetro, su suegro, se casa y en los años, ya casi 80 años, según la descripción de lo que leímos en el Salmo 90, Moisés escribe: en los años de nuestros días son 70 años y en lo más robusto 80 años. En los días que Moisés escribe este salmo se cree que él estaba muy cerca a los 80 años. Por eso Moisés escribe: enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Moisés estaba ya alcanzando los 80 años de edad y él comenzó a abrumarse. En la vida de Moisés se cree que pasaban dos cosas que lo estaban matando en vida, que fue en los tiempos que Moisés escribió este salmo. ¿Cuáles dos cosas? Moisés tenía un sentimiento de culpa. ¿Por qué culpa? Porque Moisés sabía que él era el libertador del pueblo de los hebreos. Pero ahora Moisés está terminando su historia de vida, está casi en los 80 años. ¿Y qué había alcanzado Moisés? ¿Qué había logrado Moisés? No había logrado la misión que él entendió que debió hacer. Porque él pensaba así: que mis pecados me hagan daño a mí, ok, pero que mis pecados le hagan daño a todo el pueblo, eso Moisés no lo podía entender. Y esto le estaba abrumando, le estaba matando en vida. Otra cosa que pasaba por la mente de Moisés. Moisés tenía sentimiento de nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Porque Moisés miraba para atrás y decía: ya mis años han pasado, ya estoy viejo. Es ahí cuando el ser humano comienza a pensar: ya crecieron mis hijos, ¿qué he hecho con mi vida? ¿He cumplido yo con la misión que Dios me dio? Así se sentía Moisés, con estas dos cosas que le abrumaban. Por eso vemos aquí que en el Salmo 90, Moisés comienza diciendo así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés comienza a hablar en este salmo de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto conocemos eso? Dios es, el que era y el que ha de venir. Dios es. Simplemente es. Dios no está como nosotros encapsulado en una franja llamada tiempo. Moisés conoció esto. Por eso Moisés comienza a hablar de la eternidad de Dios. Tú no has sido refugio de generación en generación. Ahora Moisés, en su oración,
él cambia el discurso y dice lo siguiente: vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Así decía Moisés acerca de la fragilidad humana o la transitoriedad humana. Moisés hablaba de la eternidad de Dios en este salmo y también nos habla de la transitoriedad humana. Dice que es como una de la hierba, es como una de las flores, que en la mañana crece, en la tarde es cortada y se seca. Dice que nuestros días es como un pensamiento. Alguna versión dice que nuestros días es como un suspiro. ¿Qué es eso? Ya se fue. Así pensaba Moisés de la transitoriedad humana. Todo eso que había pasado en la vida de Moisés, ahora había llegado a la memoria de Moisés a los casi 80 años, y él se preguntaba: ¿qué había hecho yo con mi vida? Yo quiero leer contigo un texto más que refuerza todos estos argumentos que hemos tratado en este momento. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, se encuentra en el libro de Deuteronomio 34, 5, 7. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor. Moisés, cuando escribe este salmo, pensaba que los días que ya finalmente le quedaban, porque estaba cumpliendo los 80 años, y que los que le faltaba eran días. Por eso, él escribe y dice: enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Algo interesante del Salmo 90, y es que Moisés pidió a Dios en oración que le ayude a contar sus días. Pidió sabiduría. ¿Saben ustedes qué es la sabiduría? Es el temor a Jehová. O sea, Moisés le pidió a Dios que le permitiera vivir en los días que le queda en el temor de Él. Eso es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque Dios escuchó la oración del anciano Moisés. Dios escuchó esa oración del anciano Moisés. Y no solo casi en los 80 años que él creía que ya estaban finalizando sus días, vivió Moisés, sino que vivió 40 años más. Los que estudian la historia de Moisés, los egiptólogos, esas personas que les gustan esas historias, creen que en la vida de Moisés cada 40 años pasaba algo especial. Yo así también lo creo. Porque casi en los 80 años que Moisés creía que ya estaban finalizando sus días, cuando él hace esa oración y Dios escucha su oración, Dios entonces le permite vivir a Moisés días, pero días llenos de su gloria. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando él creía que todo finalizaba. En uno de esos días, cuando Moisés movilizaba las ovejas en el desierto, vio un lugar que
al día en llama. Y esto le llamó la curiosidad a Moisés. No solo porque estaba ardiendo en llama, sino porque no se consumía. Porque por el calor del día frecuentaba arder algunas brasas, llamas, hojas secas, barañas, como la conocemos aquí. Todas esas cosas en esos tiempos frecuentaba darse. Lo que pasó aquí fue que no se apagaba el fuego y Moisés subió a ver. Pero cuando Moisés sube, sorpresa para Moisés, ahí estaba la presencia de Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Así le dijo Dios a Moisés. Moisés ahora se encuentra con el mismo Dios y Dios ahora le dice a él que él va a ser el que va a ir a Egipto y va a libertar al pueblo. Óigame, Moisés pensaba que había sido un fracaso lo que en su tiempo no se pudo lograr. Sin embargo, aquí cuando se encuentra con Dios, Dios nuevamente le da la oportunidad de él cumplir con el propósito o la misión que Moisés creyó por mucho tiempo que debió ser él quien la cumpliera. Así pasó todas esas cosas con Moisés. Trataron Dios y Moisés un diálogo, pero Moisés ahora ya no se sentía con la seguridad de ir al lugar y salvar al pueblo hebreo. Así que Moisés puso todas las excusas. Pero Dios, en cada excusa de Moisés, derrumbaba sus argumentos. Lo que pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Dios insistía en Moisés? En que él fuera a libertar a ese pueblo si él no quería. Dice el espíritu de profecía que detrás de todos esos argumentos y excusas de Moisés estaba el espíritu de indignidad, porque Moisés no se encontraba digno de llevar una obra tan grande como la que Dios le estaba presentando en ese momento. El desierto y el cuidado de las ovejas habían trabajado con el carácter de Moisés. Ahora Moisés se encuentra en una condición tan sencilla, tan humilde, que no se encuentra en la capacidad de llevar una obra tan grande. A diferencia en otro tiempo, cuando Moisés se había preparado para ser ese libertador, ahora se encuentra indigno de llevar esta obra. Pero ahora es cuando Dios lo necesita. Así obra Dios. En la vida del ser humano hay parecido cosas como la de Moisés. Cuando no nos creemos capaz de llevar una obra tan grande, ahí es cuando Dios nos utiliza. Pero nosotros debemos tener esto pendiente. Para Dios no hay ese límite de tiempo, porque Dios no está casulado como nosotros, en una franja llamada tiempo. Yo no puedo ir atrás y arreglar las cosas que yo he hecho mal. Yo no puedo resolver esas cosas que yo he hecho mal. Pero Dios sí puede arreglarla. Porque Dios puede ir atrás, puede ir al futuro, como que si estuviera en el presente. Y eso para Dios no hay ninguna imposibilidad. Yo no lo puedo resolver. Yo no puedo ir atrás y arreglar las cosas que he hecho mal. Pero Dios sí. Y Dios cumple lo que ha prometido en nuestras vidas. Así lo hizo con Moisés. Dios cumple porque cumple lo que ha prometido. Ahora bien, ya finalizando esta parte, hay dos cosas que son muy parecidas
y es el tiempo y el dinero. ¿El tiempo se gasta? Sí. ¿Y el dinero se gasta? Sí. ¿El dinero se malgasta? Sí. ¿Y el tiempo se malgasta? Sí. ¿El dinero se invierte? Sí. ¿Y el tiempo se invierte? Pues sí. Esas dos cosas que son muy parecidas, pues ahora Moisés, que habla en este salmo y nos habla acerca de la eternidad de Dios, y ahora viene a hablar de la transitoriedad humana, pero Moisés, al final, en el verso 12 de este salmo nos dice algo, y él pidió a Dios invertir su tiempo. Enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Señores, esa oración de Moisés debe ser una oración de cada uno de nosotros, de cada padre, que creemos que ya ha pasado los años y no sabemos si hemos cumplido con lo que Dios nos ha pedido. Pero si algo debemos pedirle a Dios mientras vida tengamos, enséñame a contar mis días. Que traiga al corazón sabiduría. Sabiduría, Salomón describe la sabiduría como en el temor de Jehová. Moisés le pidió a Dios vivir en el temor en los días que le quedaban. Y Dios escuchó la oración de Moisés. Dios puede escuchar tu oración. Pídele a Dios invertir el tiempo. No te abrumes con el tiempo pasado. Muchas cosas quizá hemos hecho mal, pero Dios no está encasulado como nosotros en una franja llamada tiempo. Dios trasciende en el pasado como en el futuro, como que si estuviera en el presente. Yo no puedo ir a mi pasado y resolver mis problemas que he hecho mal. Yo no puedo ir al futuro para hacer las cosas de acuerdo a mi futuro. No puedo. Pero Dios puede ir sin ningún problema. Él puede resolver tu pasado. Y en el presente, darte a conocer su obra, la propuesta o la misión que te ha encargado, que tú sabes que es tu responsabilidad. Dios te bendiga. Pídele a Dios invertir tu tiempo. Enséñame a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. Dios te bendiga.